Vamos a comenzar con una oración. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amén. Te damos gracias, Señor, por la oportunidad que nos das una vez más de reunirnos en torno a ti, a tu misterio, al misterio de tu Hijo. Te pedimos que nos bendigas una vez más, bendigas nuestras vidas, bendigas nuestros corazones, nuestra intención, purifiques nuestros corazones para que podamos aprender más de ti, de tu amor, de tu presencia. Te damos gracias que nos permites estar aquí, que nos concedes la vida y la oportunidad de crecer en ti. Pedimos una vez más que mandes la luz de tu Espíritu Santo sobre cada uno de nosotros, de manera que sean los dos tipos de tinieblas en los que hemos nacido, la ignorancia y el pecado, y podamos ver tu luz y tu verdad y conducirnos en esta. Pedimos una vez más la intercesión de tu Madre, nuestra Madre del cielo, Madre de Dios y Madre nuestra. Y todo esto lo pedimos por Cristo nuestro Señor. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Entonces, nada más para conectar con la semana pasada, ¿no? Terminamos hablando esta parte de los acontecimientos de la vida de Cristo, ¿sí? Cómo pasaron de ser acontecimientos a convertirse en misterios, ¿sí? Otra vez, toda la vida de Cristo es revelación del Padre, y dijimos esto, no lo voy a hacer para que conectemos con lo que sigue. Toda la vida de Cristo es revelación del Padre. Cuando vemos a Jesús, vemos al Padre. Con lo que hace Jesús, ¿sí? De alguna manera, eso que va haciendo Jesús nos va mostrando cómo es Dios, la plenitud del conocimiento de Dios, porque yo le recuerdo que desde el Antiguo Testamento, Dios se había empezado a dar a conocer de manera progresiva, llamando a los patriarcas, y luego a Moisés, y luego a los jueces, a los reyes, a los profetas y a los sacerdotes, haciéndolos parte. Se va revelando, pero en Jesús, este Dios, ¿sí? Se manifiesta de manera plena. Entonces, toda la vida de Cristo es revelación del Padre. Por eso Jesús, cuando le preguntan, muéstranos al Padre, ¿no? Después de que está un buen rato con ellos y como que no les ha caído el 20, le dice como que, es que el que me ve a mí, ve al Padre, ¿sí? Jesús es la imagen del Padre, de alguna manera, sus palabras y sus obras, sus silencios y sus sufrimientos, su manera de ser y de hablar. Esto dice el Catecismo de la Iglesia en el 516. Toda la vida de Cristo, vea, dice hasta sus silencios, nos hablan del Padre. Su momento de cómo se relaciona, la misericordia impresionante y la compasión que tenía con los enfermos que yo hablaba, cómo predicaba, cómo desafiaba también a las leyes del tiempo, esta nueva doctrina que viene y que presenta un Jesús que no tiene miedo de nada ni de nadie, porque sabe quién es y sabe lo que viene a traer, ¿sí? Toda su vida de alguna manera, ¿sí? Revela al Padre. Revelan algo sobre Dios, ¿sí? Algo sobre Dios, pero también cómo Dios se relaciona con nosotros. Entonces, al ver a Jesús actuar, estamos viendo al Padre actuar. Al ver a Jesús, mira otra vez rompiendo esquemas impresionantes de siglo I, que si estuviera ahora, yo creo que rompía los de ahora. ¿A qué me refiero con eso? Que, mira, se juntaba con los publicanos, los pecadores. Le acusaron de glotón, de borracho. Él mismo dijo así como que andan diciendo, con las prostitutas. Y otra vez, y sin miedo. O sea, Jesús no es como que, ¿qué van a decir de mí? Jesús tenía clara su misión. Entonces, revelan algo sobre Dios, pero también revelan algo sobre cómo se relaciona Dios con nosotros. Dios no se relaciona con nosotros con escrúpulos. Dios se relaciona con nosotros con amor. ¿Sí? No es que no vea nuestro pecado, esto es importante, pero nos ve a nosotros. Dios nos ve a nosotros como somos. Conoce nuestra vida, nuestro corazón. Esto nos muestra a Jesús. ¿Sí? Se acerca a las mujeres, se acerca a los niños, sana a los enfermos. ¿Sí? Etcétera. Entonces, revela algo sobre Dios y su actitud hacia nosotros. Y luego, cada una de estas cosas que va haciendo Jesús, eleva nuestro camino humano hacia Dios. Entonces, nos muestra a Dios, una parte como descendente, y luego eso que nos va enseñando, ¿sí? A nosotros los seres humanos
nos enseñan el camino de cómo nosotros, ¿sí?, de alguna manera nos hacemos también como Dios. Nos divinizamos, regresamos a la gloria inicial, nos hacemos la imagen y semejanza que de alguna manera perdemos por el pecado. Entonces, esto que Jesús va enseñando nos va revelando al Padre y se van convirtiendo en misterios de cómo, ¿sí?, Dios se revela. Estos misterios que, claro, entendemos un poco, pero no completamente. La clase de hoy, ¿no?, quiero hablar de varias cosas interesantes ahí. En el capítulo 3 del libro que tenemos, el libro de Cristología, yo les encargo que lean el libro. Si leen el libro, ¿no?, van a ir corroborando como que lo que vamos hablando, se va reafirmando lo que vamos estudiando. En el capítulo 3, me parece que es la página 35, no te quiero abrirlo ahorita, pero sí le dejo de tarea que lo lea para que refresque lo vamos estudiando. En el capítulo 3 trata sobre la cristología y los primeros concilios ecuménicos. Entonces, casi hasta aquí donde vamos, hablamos de Jesús en los evangelios y cómo se escribió y qué se dijo sobre él y qué él mismo dijo sobre él y qué dijeron los evangelistas. Entonces, todo el primer siglo, ¿sí?, todo el primer siglo del cristianismo, del año 33 y que Jesús y los apóstoles resucita, ¿no?, sube al cielo, ya no está con ellos y empieza la predicación. El cristianismo se empezó a extender de manera progresiva y de manera impresionante durante el siglo I por el Imperio Romano. Pablo hizo una labor impresionante por allá a la mitad del siglo I y se fue extendiendo en el Imperio Romano y hasta más allá del Imperio Romano. Llegó a lugares donde el Imperio Romano también no había alcanzado de alguna manera. Esto fue bueno porque finalmente se fue la encomienda de Jesús: vayan y hagan discípulos, que el evangelio se riegue, que el reino de Dios se establezca. Fue bueno, pero también se convirtió en un desafío al mismo tiempo. Y le voy a explicar por qué. Por eso vamos a entrar en estas disputas hubo gente que empezó a decir cosas sobre Jesús y otras cosas. Entonces, fue bueno porque se cumplió la misión, pero fue desafiante porque se regó y no había control. Y voy a explicar eso con calma. Un ejemplo de lo que se creía, por ejemplo, en el periodo final de la formación del Nuevo Testamento, por cerca del año 100, ¿sí?, y la época de los padres de la iglesia, el siglo II, entre el año 100 y el año 200, ¿sí?, lo que llamamos los padres apostólicos, ¿no? Se empezaron a formular cosas como más o menos claras, no profundas, pero más o menos claras, sobre quién era Jesús. Un ejemplo de eso lo tenemos en esta frase de San Ignacio de Antioquía. San Ignacio, que muere mártir, ¿no? Lo echan a los leones, como murieron muchos mártires en el primero, en el segundo, en el tercer siglo todavía. Entonces, él dice, bajo el designio divino, ¿sí?, es como un credo pequeñito, un mini credo. Y esto estoy pensando como por el año 105, 107 máximo, ¿sí?, muy cercano todavía a la vida de los últimos apóstoles probablemente, o en el eslabón entre la vida de los apóstoles y luego los sucesores de ellos, que se llaman padres apostólicos. Dice, bajo el designio divino, Jesucristo nuestro Dios fue concebido por María de la semilla de David y del Espíritu de Dios. Él nació y se sometió bajo el bautismo, ¿sí?, así que por su pasión pudo santificar el agua. Entonces, esas son cosas que se empezaron a decir de Jesús, ¿no? Bajo el designio divino, Jesucristo nuestro Dios fue concebido por María. Entonces, había cosas que empezaban a tener cierta claridad, no una definición estupenda, pero cosas más o menos claras, ¿no? San Ignacio de Antioquía es uno de los padres apostólicos, escribió 7 cartas famosas. Esta carta, probablemente, la escribió, 2005, por ahí. Nosotros creemos que murió en el 105, murió en el 107, de hecho su fiesta, ¿sí?, en el Salterio, en los Santos, es el 20 de diciembre. El 20 de diciembre es cuando celebramos a San Ignacio. Entonces, había más o menos ideas claras, pero se empezó a regar y ahí empezó el desafío. Y con eso les explico un poquito. Entonces, confusión acerca de Cristo. Había ciertas ideas claras, pero luego con el regadero que se hizo, disculpe la expresión, pero fue así como que se extendió
más allá de lo, o sea, otra vez bueno, pero más allá de lo controlable. Entonces empezaron a fundar comunidades y debido a varias situaciones se dieron algunos problemas, ¿no? ¿Qué pasó con esta extensión que sucede? Primer cosa que sucede, porque ya es muy regado, es la falta de comunicación o de contacto frecuente, ¿sí? Entonces, estas distorsiones que empiezan a pasar acerca de quién es Jesús y cómo es Jesús y qué entendemos sobre Jesús, la falta de comunicación o de contacto frecuente. Entonces comenzaron a surgir ciertos problemas debido a estas tres razones. Uno, la falta de comunicación. Como eran distancias muy largas, ¿no? Y aunque de cualquier manera Roma en el siglo I tenía un sistema de comunicaciones más o menos bueno, ¿no? De hecho, por eso se le reconoce al imperio. De cualquier manera estoy pensando que había rincones donde llegó, ¿sí? De alguna manera la doctrina de Jesús que no alcanzaban de alguna manera, y había comunidades muy apartadas que había falta de comunicación o de contacto. Entonces crecían solitas. Era bueno, otra vez se está extendiendo, pero crecían solitas y no había ningún acompañamiento ni doctrinal, ni pastoral, ni nada. Otra cosa que pasaba en el siglo II eran las diversidad de las culturas que había en el Imperio Romano. Entonces, era el imperio, era la cultura griega, eran otras cosas que se iban, porque el imperio se formó de muchas culturas distintas, incluyendo la de los judíos. Entonces, cuando se extendía el evangelio, estas convergían, ¿sí? Filosofías y otras religiones. Luego, los convertidos, algunos que se convertían al cristianismo, ¿sí? Que venían de otra religión, de otra mentalidad, de otra filosofía, de otra manera de pensar, ¿sí? A veces traían sus prácticas antiguas al cristianismo. Entonces, este proceso de evangelización rápido, ¿no? Y progresivo y de muchos, hizo que esto descontrolara. Entonces, a causa, por ejemplo, del 2 y el 3, la diversidad de culturas y que los convertidos importaban, ¿sí? Importaban estas cosas, hizo que se diera como algo que llamamos un sincretismo religioso y cultural. Sincretismo es como una revoltura, como que tomas, mezcla, poquito de aquí, poquito de aquí, poquito de aquí. Entonces se empezaron a combinar las cosas ahí. Y esto, el sincretismo, empezó a causar ciertas divisiones, ideas diferentes acerca de Jesús, de su verdadera naturaleza e identidad. Unos empezaron a decir unas cosas, otros concluyeron otras cosas, dependiendo de la cual había sido su experiencia. Entonces, hasta diversos grupos, mira, hasta en una misma ciudad, estoy pensando en una ciudad grande como tal vez Éfeso, Atenas, Corinto del siglo I, ¿sí? Jerusalén, algunas otras, Roma. Podía suceder que en la misma ciudad había muchos grupos cristianos, otra vez por la persecución, andando por su lado, ¿no? Y que el que fueran muchos grupos también, creciendo ahí más o menos solito, causó problemas en la cuestión de unificación. Algo así encontramos en Corinto, ¿se acuerdan? No sé si yo en algún momento les expliqué esa parte de los corintios. Unos dicen, yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, ya había fracciones, grupos que se habían afiliado. Estas divisiones, incluso, yo había dicho, hay ciudades súper distantes que no saben ni cómo van, y que la ciudad de aquí, aunque las dos son cristianas, empiezan a hacer cosas distintas. Ahora, en la misma ciudad, a veces, porque era tan grande, ¿sí? Se forman ciertos grupos y empieza a haber este tipo de división. A mí me pasó algo así, ¿no? Semejante, cuando llegamos a tratar de unificar criterios en la renovación carismática en Houston. Creció. La renovación hizo así como que un fuego encendió y se regó. Y había grupos y casi cada semana, cada mes se inauguraban grupos nuevos. ¿No? Algo tenía como efecto que empezaban la parroquia. Me parece que en un tiempo, ¿no? Teníamos casi cerca de 100 grupos en Houston. Había grupos de oración que tenían hasta 700 personas cada semana. ¿No? Había igual unos de 30, 20, 50, 100, 200, pero había hasta unos hasta de 700, asambleas de 700. Entonces era súper grande. El obispo Vázquez, que era el obispo en aquel entonces auxiliar en Houston, nos encargó a la gente que estábamos en el centro carismático como, vamos a unificar criterios.
con lo de los mismos de los estatutos. Y lo que pasó es que al tratar de unificar criterios nos encontramos con gente que decía, no. Nosotros no queremos unificar. Nosotros así hemos entendido las cosas y así las vamos a seguir haciendo. Así vamos a seguir haciendo. Entonces tenía un grupo de renovación, y ellos decían que era renovación carismática en Bel Air, ¿no? En Houston, y tenía un grupo en Pasadena, y los dos eran de renovación y los dos hacían cosas totalmente distintas. Este hacía una cosa y este hacía otra. Y luego acá había otro en Spring, al norte de Houston, o en Woodlands, y ese hacía otra cosa. Entonces todos se llamaban renovación, pero cada quien hacía, o de alguna manera la praxis, las cosas concretas de cómo llevaban la asamblea, cómo hacían los seminarios de vida en el Espíritu, diferían bastante. Como que ya cada quien había ido haciendo como sus cosas, ¿no? Y otra vez, no estoy diciendo como que estaba malo, eso fue un fenómeno como que se regó, no había un principio unificador, y se corre el riesgo de que cada quien vaya agregando cosas. Yo entendí, cuando llegué aquí, tal vez me equivoqué, que algo parecido había sucedido con Cristo Renueva su Parroquia. Que Cristo Renueva su Parroquia comenzó siendo como esto era lo que tenía que hacerse, y luego gente empezó a decir como que ¿por qué no agregamos esto? ¿Y por qué no agregamos esto? Y no estoy diciendo que son cosas malas, estoy diciendo como que si no hay una guía, Se salió del libro. Sí, estaba el libro y después ya era el libro y le agregamos cosas al libro. Y otra vez estoy pensando que no es que las cosas que agregamos estaban mal. Lo que estoy diciendo es la tendencia cuando no hay una unidad. Es que quiero que entiendan lo que pasó en el siglo I. ¿Sí? Estoy poniendo un ejemplo más cercano a nosotros, pero había ideas claras acerca de Jesús, pero con el regadero de comunidades creciendo por sus lados, ¿sí? Cada una, ¿sí? Aunque había otra vez sacerdotes, obispos, pero las distancias otra vez, ¿no? Y la falta de comunicación, lo que hicimos acá, hizo que se empezaran a formar diferentes ideas, ¿sí? Diferentes ideas acerca de algo muy fundamental, la misma persona de Jesucristo, ¿sí? Entonces, otra vez, le digo, esto es parecido a mi experiencia. Tratar de unificar los criterios en Houston, usted no sabe cuántos años nos tomó. Bastantes, ¿no? Ahora yo, por ejemplo, que participo a nivel nacional, todavía veo como la región este de la renovación funcionan de una manera, en el oeste de otra manera, aunque sí hay unos lineamientos nacionales más o menos así como que muy leves, muy generales, pero sí se da esto. Y le explico para que entienda el fenómeno del siglo I. O sea, creció el cristianismo, se extendió. A pesar de la persecución, se extendió. Pero estaban muy apartados, la falta de comunicación y todos los demás elementos que mencionan en el 2 y en el 3, ¿sí? Hicieron como que cada quien empezara a tomar sus propias ideas. Y eso fue un problema. Una bendición y un problema a la misma vez. Confusión acerca de Cristo es lo que empezó a traer, ¿sí? Entonces, los judio-cristianos, por un lado, los que habían venido del judaísmo y se habían hecho cristianos, finales del siglo I y principios del siglo II, ¿sí? Mantenían fuertes vínculos con sus raíces judías. Otra vez, ellos, los judíos cristianos, seguían practicando su fe judía, ¿no? En la sinagoga, realizaban sus fiestas, etcétera. Vivían su cristianismo, pero seguían practicando bastante el judaísmo. De hecho, yo le quiero recordar, al principio, cuando Jesús padece, muere, resucita, se va, los apóstoles, Pedro, Santiago, Juan, ellos eran judíos. Si usted lee Hechos con calma, iban al templo. Los días que tocaba ir al templo, hacían las oraciones judías. Sí predicaban a Jesús, pero vivían todavía su judaísmo de manera impresionante. La división entre judaísmo y cristianismo, por varias décadas, el cristianismo y el judaísmo, de hecho, se confunden. El cristianismo pasa a ser como otro grupo religioso entre los grupos religiosos del judaísmo del siglo I. Fariseos, saduceos, esenios, no, celotas, escribas. Los cristianos era otro grupo de judíos que practicaban la fe judía, pero que hablaban de Jesús. En el año 90 truena. Los judíos mandan a volar a los cristianos. Hay un señor fariseo, después de la destrucción de Jerusalén en el 70, ¿sí? Roma destruye casi todos los grupos se aniquilan.
Solamente quedan unos cuantos de los fariseos. Escribas, saduceos, todos los demás desaparecen. No, ya no existen después de ahí, del año 70. Solamente un grupo de fariseos permanecen, que se reúnen más tarde, como en el 80-85, y empiezan a reunificar cosas. Ese grupo, ¿sí? En una región que se llama Yabnia o Yabne, hacia el norte de Palestina, ellos tienen una oración de 18 bendiciones, es muy famosa. A la oración de 18 bendiciones que la hacen en diferentes celebraciones de ellos, agregaron una maldición contra los cristianos. Pintaron su raya, o sea, como no queremos saber nada de ustedes. Entonces la separación del cristianismo y el judaísmo como el año 190 al año 130, 135, progresivamente se va dando. Pero en este tiempo todavía al principio del siglo I, había varios judíos cristianos que, de alguna manera, seguían con sus fiestas. Entonces la fe en Jesús está combinada entre el judaísmo y el cristianismo. Ahora, yo quiero decirle una cosa, nosotros los católicos, los cristianos de hoy, del siglo XXI, somos judio-cristianos. No se puede entender nuestra fe sin una raíz judía. Muchas cosas que hacemos sí tienen su raíz en el judaísmo. Entonces, eso. El otro lado, entonces, unos querían conservar las tradiciones judías. Marción, así se llamó el señor, ¿sí? Del otro bando, un hijo de un obispo medio influyente con lana, ¿sí? Dijo, no, a volar todo lo que vuela, a raíces judías. Todo lo que parezca judío se va. Marción, dijo, ¿no? Literalmente que el Dios de la alianza judía era un Dios de castigo. Ese no puede ser el mismo Dios que predica Jesús. Entonces, realmente, que es un Dios del amor. Según Marción, esta es la conclusión de, otra vez, le estoy tratando de presentar. Y vamos a ir viendo varios personajes. Empieza a racionalizar, como que vea, a pensar cómo es. A propósito de lo que empieza a haber confusión y empieza gente a decir cosas diferentes. Marción dice que el Dios del Antiguo Testamento, el de la Alianza, era de castigo. El de la Nueva Alianza es de amor. El del Antiguo Testamento no lo queremos, no funciona, ha sido superado. El Dios que vale es el de la Nueva Alianza, ¿sí? Luego aparece otro grupo que también influye muchísimo. Ojalá y entienda un poquito, porque sí, de verdad influye bastante. Se llaman los gnósticos. Otra vez, seguimos introduciendo términos, pero quiero que entienda. Este grupo o esta mentalidad, ¿sí? Filosófico-teológica que empieza a meterse en el siglo II, los gnósticos tomaron mucha fuerza y ellos enfatizaban la gnosis. Gnosis quiere decir conocimiento. Sí, de ahí viene el término gnóstico. Gnosis quiere decir conocimiento. Y se refería a un conocimiento especial, revelado, no un conocimiento general que aprendíamos en la escuela o que se compartía. Era como una iluminación, como nomás estoy pensando como voy a escoger pues este grupito, ¿no? De aquí de la señora y aquí se me fue el avión de los nombres ahorita. Luis, Paula, Margarita y Ricardo, ¿no? Hago mi grupo iluminado, gnóstico, y empezamos a decir que a nosotros el Señor nos revela una cosa, ¿sí? Nos revela una cosa a nosotros y a ustedes no. Ustedes son chusma. Ustedes no tienen esa revelación y esta revelación más la tenemos nosotros. Y esta revelación, ¿sí? Esta revelación, ellos lo conectan con nos va llevando a la salvación. Entonces los que nos vamos a salvar somos nosotros y no la podemos comunicar porque nos la revelaron a nosotros. Dios nos escogió a nosotros, ¿sí? El gnosticismo empieza a funcionar así, ¿sí? Entonces se llega a la salvación por estos conocimientos o revelaciones particulares, especiales, ¿sí? Pero que no se pueden compartir. Se hace como un elitismo cristiano. Entonces, y el gnosticismo se empieza a propagar por todo el imperio de manera impresionante. No, hay varios padres de la iglesia que tienen una tendencia a veces también medio gnóstica. Se escriben muchos libros en esta línea gnóstica de revelación. Muchos el Señor me reveló qué pasó cuando Jesús tenía 7 años y medio. Ahí nacen estos libros gnósticos. No, a mí me dijo qué pasó no lo sé. O sea, empiezan a hacer cosas así como que, cosas que no están en la revelación como tal. Entonces, en fin, se hace una mezcolanza
de varios aspectos religiosos, místicos y filosóficos. Eso hace el gnosticismo, de hecho, ¿no? Hasta algo de panteísmo griego, de todo somos Dios o de todo es Dios, medio raro. Sí, todas esas cosas se empiezan a juntar. Para ellos, para los gnósticos, ojo, esta es otra desviación. Ya, Marción dijo una cosa, los judeocristianos decían otra cosa. Los gnósticos, para los gnósticos, Jesús era un principio espiritual que existía entre Dios y el mundo creado. Ojo, porque quieren empezar las desviaciones. Es un principio espiritual. Otra vez, aquí está Dios y aquí está el mundo creado. ¿Sí? Dios creó este mundo. Entre estos dos, ¿sí?, está Jesús. Está Jesús, que es como un principio espiritual, ¿sí? Un principio espiritual, algo así como en la cultura griega dirían un semidios. El problema acá es que le dan un estatus a Jesús inferior a Dios Padre o a Dios. Y empieza, y otra vez, cuando hablo de gnósticos, ¿sí?, no hablo de gnósticos de un grupo de allá afuera dando guerra. Estoy hablando de gnósticos cristianos, de cristianos tratando de vivir su fe, pero con esta influencia gnóstica. ¿Sí? ¿Me sigue o ya le revolví mucho? Va, dígame. ¿Qué es panteísmo? Panteísmo es todo es Dios. Pan es todo y teísmo es todo es Dios. Entonces, hay una creencia, ¿no?, griega, ¿no?, también de la New Age, llegó a ser como que todo es Dios, como la planta es Dios, la persona es Dios, el cielo es Dios, todo es Dios. Medio las culturas, por ejemplo, prehispánicas nuestras, ¿no?, el agua, el sol, la lluvia, tenían cierta tendencia panteísta, es atribuirle, si no hacer una deidad, atribuir cosas divinas al mundo natural o a las cosas que a veces no entendíamos. Otras, en el proceso del entendimiento del ser humano de su entorno, muchas de las culturas antiguas de alguna manera fueron panteístas. De alguna manera, ¿sí? Ok. ¿Qué pasó? Sigo en el siglo II todavía. Sigo en el siglo II. La tradición recibida de los apóstoles en el mismo siglo II. Para tratar de unificar un poquito, ¿no?, para que no se disperse esto, para juntar y empezar a buscar como puntos comunes, ¿sí? La tradición, y otra vez, los obispos tratan de seguir estos 4 puntos para que no se riegue la cosa. Entonces, la realidad es que ya empieza a haber todas estas situaciones, ya empieza a haber todos estos grupos, todas estas ideas, y entonces se juntan para decir, vean, vamos a hacer estas 4 cosas, ¿sí? Se desarrollan como respuestas a las desviaciones. Más o menos, esto se desarrolla como entre el año 150 y el año 300, ¿sí? Más o menos 150 años, porque ya empieza a haber varias ideas ahí regadas sobre quién es Jesús y cómo es Jesús. Entonces, primero el canon, ¿no? Se empieza a decir cuáles libros y cuáles no, porque con estas ideas surgen libros que sostenían teorías como las que le estoy diciendo. Muchos libros, ¿no? Jesús como tal, como personaje, como lo que sea, se hace viral, por decirlo en términos del siglo XXI, ¿sí? La gente quiere saber sobre Jesús, entonces escriben cosas sobre Jesús, pero desde puntos de vista diferentes. Muchos libros apócrifos, muchos de verdad, un buen del Nuevo Testamento se escriben en el siglo II. Entonces hay que discernir cuáles sí son canónicos, cuáles sí van de acuerdo a la doctrina y cuáles no. Entonces en este tiempo se comienza el proceso de cuáles libros dicen la verdad y cuáles libros ya de verdad que andan regándose, pero mal plan, ¿sí? Primer cosa. Segunda cosa, la formulación de un credo. Aunque fuera un resumen breve, ¿sí?, de las creencias a las que se adhirieran todas las iglesias. Es como que no vamos a hacer grandes doctrinas, grandes disertaciones teológicas, un credo, ¿sí? Y nace el famoso credo de los apóstoles. El famoso credo de los apóstoles, que nosotros lo rezábamos, de hecho, bastante anteriormente, antes del concilio se rezaba bastante el credo de los apóstoles. El credo de los apóstoles es el que decía así, no sé si se acuerda, era el más chiquito. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, y en Jesucristo, su Hijo único, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo,
nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha del Padre Todopoderoso, desde ahí vendrá a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Entonces, nace en esta época. Sí, entre el 150 y el 300 promedio. Y nace para empezar como que al menos unas ideas estuvieran claras. Hay varias cosas interesantes que dice el credo, ¿sí? Respecto a la persona de Jesús. Otra cosa que se empieza a tratar de unificar son las acciones sagradas y públicas, la liturgia. Otra vez cada quien empieza a celebrar lo que decía como que este grupo de acá hace la asamblea de oración de una manera, este lo hace acá de otra manera. Empezó a pasar con la misa y con los otros sacramentos que empezaban a desarrollarse. Unos lo hacían de una manera y otros de otra. Entonces también se trata con la tradición de unificar, ¿sí?, las acciones sagradas y públicas, la oración pública, que se va desarrollando, pero tratan como que haya cierta unidad. Y cuarto punto, para dar respuesta a esta realidad que se estaba viviendo, ¿sí?, se forma un liderazgo más estable. Se forma lo que se llama el colegio de los obispos. Antes cada obispo era asignado y estaba en su diócesis y estaba por su lado. Antes de que esto empiece a tomar forma. Entonces sí había obispos, sí había sacerdotes, sí había una cierta estructura, pero cada quien estaba, ¿sí?, ahí por su lado. No obstante, estos 4 cosas, para responder a aquella realidad de que se empezó a regar y empezaron ideas medio raras a meterse en lo que creíamos, seguían ocupándose de cuestiones relativas a Jesucristo, ¿no? En algunos concilios regionales, ¿no? Entonces empiezan algunos obispos a juntarse, no todos, algunos a juntarse como, andan diciendo esto, vamos a juntarnos y a tratar de aclarar. Pero son regionales entre el año 150 y el año 300. El primer concilio ecuménico, y por ecuménico entiéndase, se convocan a todos los obispos, ¿sí? Sucede en el siglo IV. De ese vamos a hablar. Entonces, otra vez, no, antes de que hable de eso voy a hablar de otra cosa. Entonces los apóstoles hicieron el credo. Los padres apostólicos, los sucesores de los apóstoles, que son los que están enfrentando esta realidad. Ya los apóstoles habían muerto, sucesores. Sí, estamos hablando de mitad del siglo II, ninguno de los apóstoles vivía. No, hay quien da, no, por hecho que Juan haya vivido hasta la última década de los 90, muy raro, que haya vivido hasta allá. Digamos, si era un muchachito cuando seguía a Jesús en los años 30, otra es el promedio de vida en el siglo I, no debió pasar de 60 años. La gente moría relativamente más joven por una serie de factores, ¿no? Entonces, pero hay quien le da a Juan así como que si era de verdad muy muchachito, un adolescente de hecho cuando estuvo con Jesús, perdón, pues sí debió extender su vida. La mayoría murieron en el 40, 50, 60 más tardar. Por ahí en el 60, cuando tú revisas la muerte de los apóstoles, Santiago en el 62, Pablo en el 63, 64, 67, Pedro también por ahí en ese tiempo, todos murieron en ese tiempo, el único que se puede extender es, acá estamos hablando como la segunda o la tercera generación después de los apóstoles, ¿sí? ¿Qué le llamamos padres apostólicos? Antes de entrar a la convocación del concilio, quiero decirle, entonces, la inculturación y su precio. Se alcanza en muchos lugares. Se llega a predicar a Jesús a culturas totalmente distintas al judaísmo o al cristianismo mismo que iba tomando forma, ¿sí? Se alcanzan. Es una bendición. Pero para tratar de explicar, entonces hay que inculturar, hay que ver qué entienden ellos y cómo tomamos las cosas que ellos entienden para que lo que le queremos decir conecte con al menos algunos supuestos básicos que ellos ya tenían. ¿No tiene sentido lo que estoy diciendo? O sea, les voy a predicar a Jesús en su idioma, en su forma de pensamiento. Lo que hace Pablo en el Areópago, se agarra viendo todos los dioses y encuentra la estatua al dios desconocido. Ahí se para y dice así como que les voy a hablar de
hace una inculturación. Es, listo, vi que tiene una estatua a un Dios desconocido. Les voy a presentar ese. ¿Sí? Entonces, muchos padres de la iglesia, tratando de hacer llegar el evangelio, empiezan a, siguiendo la cultura griega, que era la que predominaba en el siglo II todavía, ¿sí?, a tratar de inculturar el evangelio, el mensaje. Entonces, varias corrientes filosóficas reinantes, el platonismo y el estoicismo eran de las más comunes. Platón es el idealismo, otra vez, no sé si expliqué con ustedes. Platón creía que el mundo real no era era el que estaba en el mundo de las ideas, como el cielo nuestro, ¿sí? Y lo que nosotros veíamos acá era una distorsión, una copia burda de lo que en realidad era, ¿sí? Eso decía Platón, que el cuerpo era la cárcel del alma. El alma era pura, el cuerpo era cárcel, era malo. Entonces la parte material para Platón era mala, ¿sí? Había que liberarse del cuerpo. Por otro lado estaba el estoicismo, que era otra corriente filosófica del siglo I. El estoicismo, ¿sí?, decía que nosotros podemos controlar el cuerpo, dominarlo, ¿sí? Y hablaban de un ascetismo de hago sufrir al cuerpo para que se someta, ¿sí? De ahí viene la palabra, como eres muy estoico, es como que te aguantas, como que eres muy bravo, como que, ¿no? Entonces otra vez, su objetivo de, por ejemplo, los estoicos era basada en el dominio, ¿sí? Su mentalidad era basada en el dominio y y control de los hechos, cosas, pasiones que perturban la vida, valiéndose de valentía, la razón del carácter personal. Ellos querían alcanzar la felicidad y la sabiduría prescindiendo de los bienes materiales. Otra vez, más inclinados al lado espiritual del estoicismo. Estas cosas están ahí presentes. Estas filosofías están ahí presentes en la mente de la gente. Otra, yo le recuerdo, mayoría, una buena parte, ¿sí?, de esta mentalidad circulaba por todo el imperio. San Justino Mártir, este que tenemos aquí, tratando de inculturar, ¿sí?, el evangelio, para explicarles, ¿cómo les explico quién es Jesús? ¿Sí? Empieza a utilizar un término griego muy famoso y muy antiguo que le llaman el logos. Este es un término en griego que quiere decir palabra, verbo, principio, significado, de alguna manera. San Justino Mártir lo utiliza, ¿sí?, para tratar de explicar. Y entre una de las cosas que dice en su apología, San Justino Mártir es el que le llaman el primer apologista, que defiende la fe ante estas realidades que estaban enfrentando. Dice que se nos ha enseñado que Jesucristo es el primogénito de Dios y nosotros declaramos algo más, que Él es la palabra, logos, ¿sí?, de la cual toda la raza humana fue partícipe y todos aquellos que viven conforme a la razón son cristianos. Entonces, para entender, empiezo a utilizar estos términos, el término de logos. Entonces, otra vez, es bueno y es malo. Es bueno porque nos ayuda a llevar el evangelio a más lugares, pero es malo porque el término logos, que ayuda a entender de alguna manera o explicar un poquito sobre Jesús, ¿sí?, en la cultura griega era entendida como lo que ya le había dicho, no como una... Ay Dios, me pasé. En la cultura griega, ¿dónde quedó mi mouse? En la cultura griega era como un principio universal, pero debajo de Dios. Entonces, aunque él utiliza bien intencionado para hablar de Jesús como que viene de Dios, luego está la otra parte que no va a embonar bien. El mal entendimiento de esta noción va a crear conflictos y a la postre va a crear herejías, desviaciones, ¿sí?, bien locas acerca de Jesús. Entonces, sirvió para adaptar algunas cosas del evangelio, pero no sirvió porque en realidad el término, en su acepción griega, tenía otras connotaciones que hacían ya ruido con la doctrina católica. Por tal razón, hay necesidad de los concilios ecuménicos, de convocar a todos los obispos. Con el edicto de Milán, en el 313, Constantino se hace católico, ¿no? En el 311, no me acuerdo del nombre del emperador en turno, dejan de perseguir a la iglesia. Entonces, antes del edicto de Milán,
¿sí? Hay otro edicto, no me acuerdo del edicto, se lo investigué y se lo traigo. Hay otro edicto y con este edicto dejan de perseguir a la iglesia. Es libre, pueden practicar, pueden hablar de su fe, etcétera. Dejan de perseguirlos en el 311. En el 313, en el edicto de Milán, no solamente pueden practicar, ¿sí? Constantino la declara la religión oficial del imperio. La religión oficial del imperio. Y eso, ¿sí? Hace que la iglesia, de perseguida, ¿sí? De esconderse, se convierta ahora en una fuerza social importante, determinante en todo el imperio. ¿Me sigue? De perseguida, de esconderse, ahora con Constantino tienen poder. Pueden decidir sobre muchas cosas, ¿no? De hecho, se empieza a forzar a la gente a que crea en el cristianismo, de alguna manera. Con esto, con que la declaración de que es la religión oficial de todo el imperio, los obispos en ese tiempo dicen, pues si somos la religión oficial, necesitamos tener una doctrina, ¿sí? Una práctica clara y unificada. Pues si ya nos pusieron, ¿sí? Ya nos, así como que en bandeja de plata, ¿sí? El imperio completo respecto a la fe, ahora tenemos que presentar algo coherente. Otra vez les recuerdo, seguían estos disturbios de unos decían una cosa, acá se había mezclado con esto, se veía esta situación. Entonces los obispos dicen, no, tenemos que unificar para que cuando hablemos de la religión oficial del imperio, el catolicismo, el cristianismo, ¿sí? Haya una sola idea. Y entonces, con estas vueltas que había, ¿cómo se llama? Constantino, el emperador, es el que convoca al primer concilio, que es en el 325. Previo a empezó un problema con un señor que se llama Arrio. Era un sacerdote. Sí, otra vez, los problemas no venían de fuera, generalmente eran del entendimiento mismo, de querer entender y explicar, ¿no? Arrio, ¿sí? Un sacerdote, ¿no? Muy conocido, y empieza una corriente y una disputa, ¿sí? Acerca de la persona de Jesús, de lo que entendemos de Jesús. Hay dos bandos, Arrio, ¿sí? El sacerdote, y de otro lado está un obispo y un diácono. El obispo es Alejandro, de Alejandría, ¿sí? Y Atanasio, también famoso, uno de los padres de la iglesia, San Atanasio, ¿sí? Que es diácono. Se empieza una disputa entre ellos. El problema, ¿sí? El problema ahí es que empiezan a decir que algunas desviaciones sostenían que el logos no existía antes de que fuera engendrado o creado. Esto es lo que empezó a decir Arrio. El logos no existía, ¿sí? Antes de que fuera engendrado o creado. Es decir, el Hijo, Jesucristo, eso es lo que dijo Arrio, tenía un principio, pero Dios no tiene principio. Y ahí entramos en un problema. El obispo Alejandro, ¿sí? Afirmaba que el logos, la palabra, Jesús, se refería, ¿sí? Estaba al mismo nivel que el Padre. Por lo tanto, ¿sí? Era plenamente Dios, el logos también. Entonces, encontrar a Jesucristo, y él afirma, encontrar a Jesucristo en la liturgia es encontrar a Dios. Atanasio, diácono, San Atanasio, decía que la palabra en Jesús era plenamente divina y que cuando el pueblo oraba a Jesucristo, estaba orando al Dios único y eterno. Se empezó a hacer una disputa entre estos dos y por eso hay la necesidad de que surja el primer concilio, el concilio ecuménico de Éfeso. El primero es el de Éfeso. Y se empieza, y como todos los concilios, ¿sí? Como todos los concilios, es el primero. Nosotros decimos que el primero en realidad pasó en Jerusalén, que nos narra Hechos 15, cuando Pedro, Santiago se juntan con Pablo acerca de la circuncisión. Pero en realidad otra vez, pues eran 4. El primer concilio ecuménico, donde hay muchos obispos reunidos, es Nicea. Y se habla sobre esta disputa entre Arrio, el arrianismo, y el obispo Alejandro y el diácono Atanasio. Al final, se hace como se hacen todos los concilios. Se entregan las propuestas, se entregan las disputas, las diferentes cosas, y se vota. Hay un voto en los concilios para llegar a acuerdos. Todavía el último, Vaticano II, los documentos que tenemos se votaron.
Hubo algunos que estaban y votaban y perdían y había que empezar de nuevo a reformular cosas. Los que tenemos ahora son porque en la votación final ganaron. Ahora, como en todas las votaciones, aunque mayoría de las veces se requiere en estos concilios que sea mayoría abrumadora, literalmente, ¿sí? Casi absoluta, en realidad siempre hay algunos que no están de acuerdo. De cualquier manera se procede. Aquí pasó otra vez una votación abrumadora que de alguna manera declararon o impulsaron lo que decía el obispo Alejandro y San Atanasio. Y se condenó lo que decía Arrio, ¿sí? Se condenó. Y se empezó a formular lo que se llama el credo niceno, que es el que ahora rezamos nosotros en la misa, el más largo. Yo dije que el credo de los apóstoles empezó en el 150. En el 325, ¿sí? Se le da forma al credo que ahora rezamos nosotros en la Santa Misa. Toma tiempo para aclararse porque con esto no quiere decir como que estaban ellos dos y el pleito era entre ellos. Entonces había gente que apoyaba a Arrio y había gente que apoyaba al otro. Entonces la misma iglesia, los mismos obispos tenían como sus... Entonces, aunque ya había ganado la decisión en votación el obispo Alejandro, ¿sí? Había gente de los disidentes, de los que no estuvieron de acuerdo, que seguían haciendo presión y que no aceptaban el credo. Toma tiempo, casi unos 50 años. De hecho, se formula definitivamente hasta el segundo concilio. Voy a hablar de ese concilio y con eso nos quedamos por esta vez. El concilio de Constantinopla. De hecho, el credo, ¿sí? ¿Qué tenemos? Es credo niceno constantinopolitano. Porque tomó estos dos concilios para tomar forma. En el concilio, vean, a propósito de las disputas de si era Dios, si era igual que Dios, si no era igual que Dios, cómo era Jesús, cómo era su relación con Dios, esto es lo que nosotros decimos en el credo. Creemos en un solo Señor Jesucristo, Hijo de Dios, nacido antes de todos los siglos. Y luego decimos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado. Esto decía Arrio, que había sido creado, había venido después, de la misma naturaleza del Padre divino. ¿Sí? Ahí, ese que rezamos nosotros en la misa los domingos, ¿sí? Fue declarado en el 381 y formulado de manera final. Y desde entonces lo rezamos. A propósito, le digo de las diferencias que había ahí. Gracias a esta votación y esta determinación, sobre todo en Constantinopla, porque el arrianismo todavía, aunque ya había sido declarado en el de Nicea, todavía extendió ahí y hubo gente que no estoy de acuerdo y que sigue con algunas cosas. Acá es como que se queda ya más esclarecido, ¿no? Gracias a esto se empieza a comprender mejor. Yo le explico esto porque lo que nosotros entendemos ahora sobre Dios tomó tiempo. Sí, lo que nosotros creemos ahora, lo que hemos llegado a creer, tomó tiempo entenderlo otra vez. Yo le expliqué alguna vez que la revelación es progresiva. El entendimiento de la revelación también es progresiva, ¿sí? Se empezó a comprender cosas como la Trinidad. Otra vez, Dios no era uno solo, había más personas. Estaba el Hijo y luego más adelante vamos a hablar, está el Espíritu Santo. Quedaron más claras debido al uso y al nuevo entendimiento del Logos. El Logos era Dios. Era Dios. Amén. Amén. Siguiente semana vamos a seguir hablando de concilios, porque todavía no queda la vuelta bien hecha. Van a empezar a hablar de la naturaleza, cuándo era más Dios y cuándo era más hombre. ¿Cuál voluntad de Jesús era la que reinaba? Si era la divina o si era la humana. Y empiezan a decir cuál prevalecía y luego en eso entra en juego la cuestión de María. Si María era madre del Jesús humano o madre del Jesús divino. Entonces hay más cosas que tienen que ir aclarando a través de los concilios. Preguntas, comentarios. Ahí en el de este nadie. Entonces estábamos diciendo antes de que empezara la clase a la gente que nos sigue por las redes sociales que pueden mandar sus comentarios y yo puedo contestarlos después con calma en la semana, pero si durante la clase hay algo que no entiende o hay alguna pregunta que les surge a la gente que sigue la clase por las redes sociales, puede escribir, ¿sí? Escribir su pregunta
Y si todavía estamos en la clase, la contestamos. Si no estamos en la clase, pues yo puedo otra vez, tratar de contestárselas durante la semana. Pero si estamos durante la clase, como que algo que dijo, no, José Juan, espérame. Así como dijo, espérame, ¿qué es panteísmo? Espérame, que vamos a seguir hablando de otros términos, de otras cosas que van pasando. Entonces, si es importante, mire, aunque no estamos haciendo unas disertaciones teológicas impresionantes, que lo poquito que vamos aprendiendo más o menos quede claro. Porque un problema de estudiar esto es que al rato ni nosotros sepamos. Ya se nos hizo pozole todo lo que José Juan dijo, no sé qué. Entonces es muy importante que lo poquito que vamos aprendiendo, no es mucho. Otra vez, esto es introducción a la cristología. Pero que lo vamos aprendiendo quede claro. Otra vez, estamos en proceso. Entonces todavía hay varias cosas que yo voy diciendo que se desviaban y luego tomaban su rumbo. Se desviaban y luego tomaban su rumbo. ¿Sale? ¿Qué es la herejía? Su herejía es cualquier cosa que se decía en contra de la verdad. Herejía viene del griego y tiene que ver con decir algo opuesto a lo que se había creído. Entonces, si ya decíamos que Jesús era Dios y alguien dice que no era Dios, ahí hay una herejía, ¿sí? Es decir algo, ¿sí? Diferente o contrario al dogma o a lo que ya se había creído. Vamos a terminar con una oración. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Te damos gracias, Señor, por este día, por tus bendiciones. Te damos gracias por la oportunidad que nos has dado. Te pedimos que nos bendigas, que bendigas nuestro retorno a nuestros hogares, que bendigas a nuestras familias, donde quiera que estén, sobre todo a los que necesitan más de tu amor y de tu misericordia. Te pedimos, Jesús, que sigas caminando con nosotros, que también nos lleves a entender mejor quién eres tú. Pero por encima de entenderte, que nos lleves a amarte más y a vivir conforme a lo que tú nos pides. Te lo pedimos por Cristo nuestro Señor. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Entonces, próxima semana.